Entonces, este truncamiento incidental, como les dije, da pie a la idea del modelo de Heckman. Y el modelo de Heckman plantea lo siguiente. Voy a empezar a hablar ya un poquito del modelo de ciencia. Supongan que tienen una situación en la cual tienen están analizando datos de salario de las personas, ¿no? Entonces, el problema es el salario. Pero, cuando uno analiza el salario de las personas, tiene que observar que hay un sesgo en los datos. Y el sesgo más básico en estos datos tiene que ver con que hay un conjunto de personas que reportan un salario igual a cero. ¿Por qué hay personas que reportan salario igual a cero cuando son personas que probablemente tienen condiciones como para estar dentro del mercado laboral? Son personas de más o menos 20 años, con al menos estudios de bachillerato, que tienen una condición de salud tal vez, digamos, buena, o ningún impedimento físico relacionado con alguna dificultad para laborar. Entonces, ¿por qué esas personas pueden tener un salario cero? Bueno, porque esas personas tomaron la decisión de no estar en el mercado laboral y probablemente estar estudiando, ¿no? Son universitarios, básicamente. Entonces, el Heckman dice, bueno, entonces en realidad tenemos un problema porque el salario de las personas es una función, tiene una función de distribución que podríamos pensarla de la siguiente manera. Vamos a pensar que la salario de las personas sí ciertamente está acumulado en algún punto y tiene una cola muy larga, porque hacia acá, hacia esta cola, por aquí están los CEOs de algunas empresas, ¿no? Entonces, estos son los CEOs de algunas personas y este es como la persona, el trabajador, obrero promedio, ¿no? Entonces, digamos que esa es la distribución de los salarios. Pero hay un conjunto esta sería la distribución si todas las personas que estuvieran en condiciones de estar en el mercado laboral estuvieran laborando. Pero ciertamente no es así, sino que en realidad tenemos truncamientos y probablemente tenemos truncamientos de la función de distribución en algunos segmentos de la distribución. Por ejemplo, personas muy jóvenes, menores de 15 años, por ejemplo, estos menores de 15 años, pues obviamente el truncamiento es obvio, ¿no? Porque si los menores de 15 años, al menos en este país, es ilegal que laboren, ¿no? Entonces, toda esta sección a lo mejor no existe para nosotros, no es observable por eso. Pero hay un conjunto de personas que, por ejemplo, que que pueden estar por acá, que podrían ganar un salario por encima del obrero promedio, pero deciden no estar en el mercado laboral. ¿Y qué tipo de personas son? Estos son estudiantes universitarios, ¿no? Entonces tenemos un truncamiento y no podemos observar esta zona de la distribución porque estos son personas que decidieron estar en la universidad, ¿sí? Entonces, si acumulamos todos estos factores que nos hacen falta, o todos estos espacios que nos hacen falta en la función de distribución, porque no solo hay personas que no estén laborando porque decidieron estudiar, ¿no? También hay personas que a lo mejor podrían ser un gran CEO de una empresa, pero deciden no estar en el mercado laboral. ¿Quiénes pueden ser esas? Por ejemplo, mujeres altamente calificadas, que por algún momento de su vida deciden salir del mercado laboral unos cuantos meses, probablemente años, para el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí ya tenemos un espacio de alguien que podría ser un CEO, pero no está, ¿no? Porque decidió salir del mercado laboral para estar en el cuidado de los hijos por algún momento. Después regresa, ¿no? Probablemente. Y así podemos ir buscando, si siempre podremos encontrar situaciones en las cuales nos faltan pedazos de la distribución. Ahora, estos pedazos de la distribución, lo que nos van a generar al final del día es que entonces la función de distribución se va a recorrer un poco. Entonces, en realidad lo que vamos a ver es una función de distribución muy probablemente diferente, más así tal vez, y tal vez más alargada. Pensando que a lo mejor después de que quité todas las personas que no están en el mercado laboral, logré alcanzar esta función de distribución. Bien, entonces, a esta situación es a lo que le llamo yo truncamiento incidental, ¿no? Entonces, estamos quitando de la muestra aquellas personas que cumplen con una característica o que son incidentes en alguna característica particular que yo voy a definir como tal. En este caso es estar o no en el mercado laboral. Bien, esa es como la motivación general de mi planteamiento, ¿no? Entonces, dicho de esa manera, como lo comenté en la clase pasada, entonces, este tipo de modelos
nos vamos a trabajar de la siguiente manera y vamos a decir que en este caso, mi variable de interés va a ser la variable Y. Yo voy a decir que la variable Y, por ejemplo, regresando a mi situación que estoy comentando, el salario de las personas que están trabajando, ¿no? Condicional en que Z es mayor que A. ¿Cómo lo llevo esto a mi ejemplo? No puede ser el salario de las personas, que es la variable Y, condicional en que observo que la persona está dentro del mercado laboral. Entonces, para mí la variable Z va a ser, si se dan cuenta, es una variable binaria. De 0, no está en el mercado laboral, y Z, el que diga Z igual a 1, sí está en el mercado laboral. Entonces, la incidencia va a estar dada por esa condición, ¿no? Ustedes pueden encontrar otro tipo de incidencia, ¿no? Por ejemplo, analizar los resultados de las empresas que, por ejemplo, resultados de precios de las acciones de las empresas cuando deciden participar, por ejemplo, en mercados altamente riesgosos y aquellas otras que no lo deciden hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son mercados altamente riesgosos? Tecnología, ¿no? Las empresas que deciden hacer lanzamientos de tecnología están enfrentando más riesgos que aquellas que trabajan, por ejemplo, en mercados que hasta antes de la pandemia eran más seguros, como el petróleo, ¿no? Bien, y pueden encontrar muchos ejemplos de esos estilos, ¿no? Bien, entonces yo voy a decir que esta esperanza condicional de Y, dado la variable que hace incidencia sobre Y, está dada por la media de Y más la correlación que existe entre Y y Z. Entonces aquí va a ser bien importante qué tan correlacionada está la variable que yo quiero analizar respecto de la variable que genera la incidencia. En el caso de salarios, qué tan importante es para la masa salarial o para los grupos, para el grupo de personas que están ganando un salario, el hecho de que haya personas que están fuera del mercado laboral, como por ejemplo los estudiantes universitarios o las mujeres que acaban de tener un hijo y que están fuera del mercado laboral. Es muy importante, entonces, el rol lo que va a capturar es esa incidencia, ¿no? Qué tan fuerte es, ¿no? Ajustado por la varianza de Y. Bueno, rho ajustada por sigma de Y por lambda. Y lambda definido como yo lo había trabajado la clase pasada, ¿no? Y lambda va a ser igual a lo siguiente. Lambda va a ser igual a la relación que guarda la función de densidad de una norma sobre evaluada en lo siguiente, en una constante A, que es el momento a partir del cual considero que hay incidencia, menos la media de Z sobre sigma de Z, evaluado sobre 1 menos la acumulación de probabilidad hasta un punto similar, A menos M de Z, mu de Z, perdón, sobre sigma de Z. Entonces, lambda lo que está haciendo es como capturando qué tanto se mueve la función, qué tanto se va a mover la esperanza, porque fíjense el efecto que tiene. Lambda va a estar, digamos que todo este factor va a depender de tres cosas. Uno, de la correlación que existen entre la variable X y Y, que es rho, de qué tanto varía Y, es de la variabilidad de Y, porque ciertamente lo que nos va a interesar es qué tan ancha es la función de distribución que estamos analizando. Por ejemplo, qué tan amplia es la distribución de salarios, o qué tan corta es, ¿no? Qué tan aplana, qué tan estrecha es. Y de lambda, ¿no? Lambda va a contribuir en la medida en que la media de Z está tan cerca o tan lejos de la incidencia. A es el punto de incidencia, ¿no? Entonces, A es como el umbral a partir del cual las personas deciden o no ingresar al mercado laboral. Entonces, si A es un coeficiente que está muy lejos de la media, entonces muy probablemente lambda es un factor que va a contribuir muy poco a la esperanza de Y, porque necesitaríamos mover muchísimo la media de Z para que pudiera tener un efecto sobre la decisión de entrar o no entrar al mercado laboral, en el ejemplo que estoy pensando. Entonces, a lambda concretamente tiene muchas interpretaciones, pero la interpretación más importante es lo que se le conoce como el coeficiente de Mills, que mide básicamente el efecto que tiene sobre la variable Y, la incidencia. Entonces, ¿qué tanto efecto tiene el truncamiento? Si el truncamiento es relevante para la estimación de Y, entonces este coeficiente Z, este coeficiente lambda será grande y significativo.
¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta este punto? Bien, entonces, una vez establecida la media o la esperanza condicional, voy a hablar un poquito sobre la varianza, ¿no? La varianza, en este caso, va a estar dada por lo siguiente. Entonces, será lo siguiente. La varianza será la varianza de z condicional en que z es, perdón, la varianza de y, la varianza de z. La varianza de y. La varianza de y condicional en que z es mayor que a estará dada por lo siguiente. Será la varianza al cuadrado, la varianza de y ajustada por 1 menos la varianza de z al cuadrado por delta, no estoy, delta, por delta de alfa, como lo había yo definido anteriormente, ¿no? ¿Cómo había definido delta de alfa? Si se acuerdan nada más, es delta de alfa, lo había definido como lambda sobre lambda menos la función evaluada en la función de densidad evaluada en a menos mu de z sobre sigma de z. Entonces, una de las condiciones que también podemos encontrar en este modelo es que esta cosa se vuelve heteroselástica, ¿no? A raíz de este problema también. Bien, ahora, ya que tengo como mi planteamiento matemático general de lo que quiero hacer, entonces me voy a regresar un poquitito al planteamiento ya concreto de las ecuaciones y pasamos a la aplicación. Entonces, bien, entonces en general al problema que yo me estoy enfrentando será de la siguiente manera. Voy a tener por un lado una ecuación que voy a denominar un modelo subyacente o una ecuación que va a estar dada por lo siguiente. Va a ser z de i, así, pelitos, que va a ser igual a W, una matriz WI ajustada por un conjunto de coeficientes gamma más un término de error UI, donde lo que voy a modelar con Z es básicamente un modelo propio, es decir, Z y va a ser igual a 1 y 0, donde 1 va a ser si ZI, pelitos, es mayor que 0 y mayor o igual que 0. Y 0 si ZI es menor que 0. Entonces, lo que tengo aquí es básicamente un probi. Es decir, tengo una estimación de cuál es, qué determina la probabilidad de que las personas, en el caso de mi ecuación de salarios, decidan o no ingresar al mercado laboral, ¿no? Entonces, eso va a depender de múltiples factores como su edad, como su condición probablemente civil, si están en unión libre, casados o viven solos, si están estudiando, y otras características que a lo mejor son relevantes para tomar esta decisión de estar o no en el mercado laboral. Entonces, esta va a ser mi primera ecuación. Entonces, una vez que resuelva el problema de que si la persona está trabajando o no, entonces ya me puedo preguntar por su salario. ¿Por qué? Porque hay personas que no están en el mercado laboral, que son Z igual a 0. Entonces, esas personas que no están en el mercado laboral no tienen un salario. Y no tienen un salario porque decidieron así hacerlo, ¿no? Entonces, a través de este Probit, lo que estoy haciendo es solucionar primero ese sesgo, ¿no? Entonces, hay un sesgo de selección. Me estoy autoseleccionando para estar en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, de aquí viene el concepto de autoselección. Bueno, entonces, una vez que me autoselecciono para estar o no en el mercado laboral, voy entonces a construir una segunda ecuación en una segunda etapa que voy a denominar como Y. Y la variable Y va a estar dada por una forma lineal que ya la conocemos, XY por beta más un término de error. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es un modelo, como lo dije, en dos etapas, ¿no? Primero, la primera etapa es un probit y la segunda es una ecuación lineal. Entonces, la ecuación lineal, esta ecuación, última ecuación, la ecuación lineal que tengo aquí, solamente es válida para aquellas personas que en el probit están en este caso.
Para las demás personas que no están en este caso, no existe esta ecuación. ¿Sí? Entonces, de esta manera lo que estoy haciendo es ajustando el modelo. Extensiones de este modelo existen muchas. Por ejemplo, una extensión que es muy interesante de ver es situaciones en las cuales, por ejemplo, existen dos ecuaciones lineales dependiendo de la respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo hacer un modelo Probit, por ejemplo, una cosa en la que estuve trabajando hace algunos años para alguien que está ahí en el doctorado es un modelo Probit en el cual era la selección de consumir o no consumir marihuana, ¿no? Entonces, teníamos un Probit primero, ¿no? Primero la decisión de consumo o no consumo marihuana. Luego, para las personas que consumen marihuana, había una ecuación lineal, ¿no? Y la ecuación lineal era asociada a algunas características que estábamos midiendo en ese momento como un grado de incidencia en el consumo, ¿no? Y para las que no, estábamos midiendo otra incidencia, por ejemplo, la incidencia en el consumo como otros productos como el alcohol o el tabaco. Entonces, de esa manera como nosotros seleccionábamos, porque decíamos, bueno, puede ser que haya gente que decida consumir marihuana en sustitución de otros productos. Entonces, al final del día, ese modelo tenía un Probit primero y luego dos ecuaciones, ¿no? Una ecuación para los del grupo 1 y una ecuación para los del grupo 0. ¿Vale? Entonces, pueden hacer múltiples extensiones también en el futuro, pero digamos que la base es el modelo de Heckman, que es un modelo incidental muy sencillo como este que estoy planteando. Al modelo de Heckman también se le suele conocer como Heckit, por la combinación de Heckman más Probit. Bien, entonces, bien, ahora me voy a regresar a mi planteamiento original, ¿no? Entonces, una vez que he dado este marco, entonces voy a repensar la forma de la estructura de la esperanza condicional de Y. Entonces ahora voy a decir, ya sé cómo es la incidencia. La incidencia entonces es la esperanza condicional de Y, condicional, en lugar de decir condicional en que Z es mayor que A, voy a decir condicional en que Y es observada. Porque ya sé que el hecho de que Z sea mayor que A, la implicación inmediata es que puedo observar a Y. Cuando Z era menor que A, en realidad no podía observar a Y. Entonces esa es una forma más sencilla de expresar mi problema. Entonces este problema entonces va a estar descrito como la esperanza condicional de Y, dado que ZI pelito sea mayor que 0. Este es el modelo que estoy pensando, ¿no? Este es un Probit al final. Entonces, Y condicional en que el Probit da como resultado 1. Entonces, esto va a ser igual a la esperanza condicional. Va a ser condicional a la esperanza de que Y sea condicional en que Y sea WI por gamma más un término de error UI sea mayor que 0. ¿Sí? Simplemente sustituí la ecuación de ZI pelitos en esto. Luego entonces, esto sería igual al valor esperado de Y condicional en que voy a despejar ahora para UI. Voy a dejarlo de este lado del signo de la parte de la desigualdad y lo voy a despejar del otro, el coeficiente de W gamma I. Y entonces esto va a quedar como Y condicional en que UI es mayor que menos WI por gamma. ¿Sí? Ahora bien, voy a sustituir quién es Y. Y yo lo había pensado de la siguiente manera, es una ecuación lineal, entonces esto va a ser igual al valor esperado de XI por beta más epsilon I condicional en que UI es mayor que menos WI por gamma. Ahora, entonces si tomo la esperanza de esto, me voy a dar cuenta que la primera parte de la esperanza, la primera, de aquí, no depende de la esperanza, sino que lo puedo sacar. Entonces, acuérdense que la esperanza no es un operador lineal, entonces voy a abrir la suma y el primer elemento no tiene una condición aleatoria en términos del modelo que estamos planteando. El único que tiene una condición aleatoria solamente es el término de error. Entonces,
esta esperanza condicional quedaría de la siguiente manera, sería igual al valor esperado. Sería xi por beta más el valor esperado del término de error i condicional en que ui es mayor que menos wi por gamma. Bien. Ahora, entonces, aquí es donde viene una cosa bien interesante, porque resulta ser que cuando uno se pregunta por quién es el valor esperado de epsilon i, una respuesta que podríamos tener inmediata del modelo lineal clásico, es decir, cuando ustedes piensan en el modelo lineal clásico, dicen, ¿cuál es el valor esperado de epsilon i? Bueno, el valor esperado de epsilon i en el modelo lineal clásico es igual a cero, ¿sí? Porque yo estoy asumiendo que el término de error tiene una media cero en el modelo lineal clásico, ¿sí? Entonces ahí ya sabíamos, ¿no? Esto es igual a cero. En el caso del modelo que estoy pensando ahora, con un truncamiento incidental, el valor esperado de epsilon i, condicional en que estoy observando la respuesta, condicional en que la persona ingresó al mercado laboral, por ejemplo, y está ganando un salario, entonces tendrá la siguiente forma, será xi por beta más rho ajustado por la varianza de epsilon por lambda i. ¿Sí? Bien. Esta nueva forma la voy a sintetizar de la siguiente, bueno, no, la voy a dejar así y algunos textos la suelen poner así, como la voy a escribir ahora, pero yo en realidad voy a utilizar la del renglón inmediato anterior. De hecho, cuando haga la estimación, voy a reportarles, vamos a observar resultados para este valor y para este último. ¿Sí? Esta forma que está aquí no es tan convencional, pero también es una forma en la que ustedes lo van a encontrar en los libros de texto, eventualmente cuando hagan una revisión de la literatura al respecto. Entonces, pero lo que al final del día captura es lo siguiente, es decir, el valor esperado, por ejemplo, de los salarios, ahora entonces va a depender de los factores que explican que las personas ganen un determinado nivel salarial, más un conjunto de factores que van a estar asociados con la autoselección de haber ingresado al mercado laboral, ¿no? ¿Qué factores son esos? Bueno, la correlación que exista entre la variable salario con la variable incidental, la que está acotando la función de distribución de Z, de Y, perdón, la variabilidad del término de error de la primera variable y el coeficiente de 1000, que lo que mide es qué tan válida es la incidencia. ¿Sí? O qué tan sí, ciertamente, qué tan válida es la incidencia. Así lo dejaría en esos términos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que también aquí no se les debe escapar es que al final del día, estamos asumiendo que nuestro modelo es bivariado. Al final del día. Entonces, vamos a observar que en general UI y epsilon i se van a distribuir como una normal y variada con una media en cero, entonces vamos a tener un vector de medias que va a ser 0, 0, y con una matriz de varianzas y covarianzas que va a ser de la siguiente manera, que va a ser, va a tener una, vamos a normalizar la varianza para U y vamos a decir que la varianza de U va a ser igual a 1, y la varianza para el segundo va a ser sigma cuadrada epsilon. Entonces voy a decir que esta varianza de acá va a estar como reescalada porque he normalizado la varianza del primero y el coeficiente de correlación que existe entre las dos variables. ¿Sí? De esta manera, esta va a ser la función de distribución a la cual me voy a estar enfrentando en este tipo de modelo. ¿Vale? Bien. Solamente ya para cerrar la parte teórica que estoy conversando, voy a mostrarles cómo sería el algoritmo de estimación, ¿no? Entonces aquí en esos términos lo voy a poner, ¿no? Como es un algoritmo de estimación. Entonces, el algoritmo de estimación sería el siguiente. Es un algoritmo en dos etapas. En términos generales, se vería de la siguiente manera. La primera etapa, o etapa 1, es, vamos a obtener el probit asociado, y lo que implica entonces obtener gamma, una estimación para gamma,
Y dicho de otra manera también es obtener lo siguiente, es obtener quién es lambda. Lambda sería igual entonces al coeficiente de una normal evaluada en WI ajustada por gamma estimado sobre 1 menos evaluado en gamma estimado. ¿Y por qué estoy evaluándolo aquí? Porque esta es la media de incidencia, donde está la incidencia, ¿no? Entonces a este le voy a llamar mi coeficiente de Mills estimado. En una segunda etapa voy a estimar a beta, correcto. Y a nuestros amigos rho epsilon sigma epsilon y rho estimado. Entonces en realidad la primera es como, ¿no? Entonces, en mi reporte, al final del día, lo que voy a tener es primero un primer cuadro para la ecuación de la selección y luego un segundo cuadro donde voy a tener la ecuación de la ecuación lineal de interés, la cual estoy estimando. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda con este planteamiento que estoy haciendo? Vale. Si no hay dudas, entonces quiero entrar al ejercicio. ¿Vale? Bien. Entonces, para el ejercicio voy a utilizar un notebook que tienen ahorita en GitHub. Entonces, déjenme cambiar de pantalla. Entonces, voy a cambiar de pantalla y vamos a cambiar y vamos a utilizar. Entonces, el notebook que vamos a trabajar hoy se llama Hetman Regression. Entonces, ustedes entran a su carpeta de GitHub, van a encontrar los siguientes archivos dentro de la clase 8, que se llama Sample Selection. Pues van a encontrar un notebook que se llama Hetman Regression, otro que se va a llamar hetman.py, y ahorita explico qué es. Y van a encontrar una base de datos con la cual vamos a trabajar, que es un archivo DTA, que es un archivo estático. Entonces, yo voy a tener mi modelo Heckman de la siguiente manera. Entonces, voy a necesitar todas estas bibliotecas que están aquí, y particularmente esta que está aquí no es una biblioteca, sino es un procedimiento Heckman, que lo tengo por fuera, ¿no? Es como decir, alguien desarrolló la función que permite hacer la estimación del modelo de Heckman. Entonces vamos a utilizar esta aportación que hizo alguien. Entonces, si ustedes entran en el archivo que se llama heckman.py, van a encontrarse con lo siguiente. Heckman.py es un algoritmo que lo que va a permitir es como estimar a través de la información que ustedes le proporcionen el modelo de Heckman, el modelo más sencillo de Heckman. Entonces, digamos, ya con calma ustedes la revisan si quieren. Sí es bastante interesante esta función que escribió, bueno, quien se hace llamar BI. Y fue modificada, bueno, en 2017, entonces muy probablemente a lo mejor Python hoy día ya tiene una mejor solución, porque han pasado 3 años al menos desde que se escribió este código. Y me refiero a una solución mejor, a lo mejor una solución ya integrada a una librería y no a un archivo PY. Los archivos PY son archivos de Python, nativos de Python, o sea, son como cuando uno trabaja en R, los archivos .r, que son scripts, o cuando uno trabaja, sí, es eso, básicamente los scripts. Es un script de Python en este caso, que es como lo más básico de Python que existe, en la cual no hay, es un texto largo, aquí es un script completo, y no es un notebook, ¿no? La figura de notebook, como nosotros lo ocupamos, es una figura más amigable que tiene líneas en la cual vamos colocando el código. Al igual que en R, ¿no? En R también hay sus propios Markdown para trabajar. Bien. Entonces, voy a ocupar esa función. Entonces, voy a leer primero los datos, ¿no? Los datos es esta base de datos que está aquí. Bueno, déjenme primero importar las bibliotecas. Esto va a tardar un ratito en importarla. Se tarda básicamente por el de Heckman, porque es un archivo largo. Entonces, lo que hace Python es que lo lee completamente y una vez que lo lee, lo importa. Si tuviera algún error de compilación, normalmente no puede importar. Bien. Entonces, ahora sí, importo la base de datos y es esta.
Entonces, la base de datos tiene lo siguiente. Entonces, tiene el condado al cual pertenece la persona que estamos aquí analizando. Se trata de una base de datos de salario de mujeres que deciden o no estar en el mercado laboral. Entonces tenemos, eso es tu county, su edad, su educación, si está casado o no, si tiene hijos, el número de hijos que tiene, y un salario, ¿sí? Entonces, estas variables que están aquí, en realidad, son, es que creo que sí encontré la base, la verdad es que no recuerdo exactamente qué son estas variables. Bueno, este es el salario. No, la verdad no recuerdo exactamente qué son estas variables. No lo recuerdo en este momento, pero bueno. Nuestros datos con los que vamos a trabajar es con estos y con la ecuación de salario, con el resultado de salario. Entonces, noten que en la columna de salario, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos individuos como esta, bueno, mujeres, una mujer como esta línea que está aquí, que tiene un salario que dice NaN, es decir, no es a number, o en los que utilizan Stata, creo que le dicen missing value. En general son valores nulos, ¿no? Es decir, no existe este valor. Entonces tenemos mujeres para las cuales observamos su salario y mujeres para las que no. Entonces tengo un problema de selección en este punto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es estimar un modelo de selección con esta información. Entonces el modelo que yo voy a utilizar es un modelo de Heckman. Entonces el supuesto principal del modelo de Heckman es que asume que la variable es dependiente de la variable que genera la incidencia. Entonces de la variable que es un modelo binario. Entonces, y por otro lado, vamos a asumir que el salario, ya una vez que la persona está en el mercado laboral, depende de que si está casada, tiene hijos, su educación y su edad, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es un modelo Probit para esta ecuación. Entonces, quiero encontrar un Probit para que el salario exista o no. Entonces, para mí es, si la persona tiene un salario, será 1. Si la persona no tiene salario o es un valor nulo, es 0. Entonces, esa ecuación Probit va a estar explicada por lo siguiente, por la educación de las personas y por su edad, ¿sí? Únicamente por esas dos variables. Bueno, en este caso de mujeres, ¿no? Por esas dos condiciones de la mujer. Entonces, vamos a ver cómo se ve este Probit, ¿no? Muy probablemente le falta información, como que algunos de ustedes me podrían decir, bueno, puede ser que a lo mejor algo que puede explicar que tenga hijos o no es que a lo mejor ya tenga uno previamente, ¿no? Entonces, a lo mejor quien ya tiene un hijo tiene menos probabilidad de tener otro más respecto de quien tiene 0 hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ser interesante agregar otra variable adicional como esta, ¿no? Bien, luego de que estimo mi Probit, voy a estimar entonces ahora sí la ecuación de salario. La ecuación de salario ahora va a estar asociada con que ya observo que existe el salario observado, ¿no? Entonces, bien. A ver, déjenme, porque creo que lo puse al revés aquí. Sí, mil disculpas. Lo puse al revés abajo, en la estimación. Pido disculpas, aquí no debería decir Probit, porque abajo estoy viendo la estimación y en realidad no, este es el modelo lineal. Bueno, pero está fácil. Voy a hacer un pequeño cambio aquí abajo. Entonces, aquí voy a tener que esta va a ser, en realidad, va a ser X. Y esta de acá le vamos a poner W, para preservar lo que les acabo de explicar, ¿sí? Porque si no, no se va a cambiar la explicación. Bien. Entonces, lo que tengo es Y, es una variable que es salario. Luego tengo X, que son las variables que van a explicar el nivel salarial, y W son las variables que explican la condición de estar o no en el mercado laboral, ¿vale? Entonces, ya una vez definidas mis variables, W, aquí es W, y aquí es, no, aquí es X y aquí es W. Lo siento, aquí por haber hecho este cambio me va
Ahora sí. Bien. Entonces, ya que definí mis variables, ahora sí estimo mi modelo. Y mi modelo lo voy a estimar con el, como les dije, el modelo de Heckman, utilizando una función Heckman dentro del algoritmo o del script nativo de Python, que es heckman.py, y el método que voy a ocupar es un método de 2 etapas, ¿no? Entonces, y al final lo que voy a hacer es, voy a imprimir los resultados. Vamos a ver cómo se ven los resultados. Entonces, lo que tengo primero, en la primera parte del cuadro, de los resultados, es el probit. Entonces, este es el probit, ¿no? Entonces, el probit tendrá estas variables, ¿no? Entonces, ¿cómo está asociada la probabilidad de que la persona esté o no en el mercado laboral? Si está casada o no. Si está casada o no, influye negativamente para que la mujer esté en el mercado laboral. Luego, si tiene hijos, bueno, el número de hijos influye negativamente con el mercado laboral, y al final del día, entonces, la educación se vería de esta manera. Aquí abajo tengo la segunda ecuación, y al último lo que tengo aquí es la estimación de lambda. Este es el valor de lambda, el error estándar, el p-value de lambda. Si ustedes se dan cuenta, el p-value es casi así, pero rozando, pasa el punto 0.5. En realidad puede ser que este coeficiente de 1000 sea estadísticamente no significativo. El rho y el sigma estimado. ¿Vale? Bien. Entonces, esta sería mi estimación. Voy a regresarme a como estaba antes. Vamos a ver si cambia un poquito cómo estaba, como lo tenía anteriormente. Porque es cambiar algunas variables. Entonces, vamos a ver cómo se debería hacer este cambio. Y si cambia significativamente. Sí cambia significativamente. Bien. Este es el ejemplo que quería ver hoy para el caso de truncamiento con incidencia. Bien, con esto cierro truncamiento. Lo que voy a hacer el miércoles es empezar a hablar de datos con censura. Y yo creo que con eso acabaría los modelos no lineales. Entonces vamos a ver si ahora que vea censura me da tiempo a acabar el tema. Si no, lo continuaremos la siguiente semana. Y mi idea de la siguiente semana es hablar un poquitito sobre introducción al concepto de aprendizaje de máquina. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda adicional. Si no, yo aquí le dejaría por ahí. No, profe, todo bien.